quisiera que empecemos compartiendo una pantalla en este momento para poder mostrarles algo. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de observar eh, una canción. Y en esta canción se titulaba La canción de la abuela. Y este autor, claro, secular, decía de esta manera, en la letra de esta canción que la copié para mostrárselos, decía así, el autor Respiero, dice, en la edad de los por qué, a una abuela pregunté, ¿por qué los hombres reían? ¿Por qué existe la alegría? Y la abuela respondió, formó Dios el rostro del hombre y brillo, eh, sí, aliento le dio. Después se miró en el espejo y así la sonrisa le inventó. Y Dios hoy nos hace cosquillas, por si alguien tal vez olvidó que un día este rostro de arcilla del suyo el reír recibió. Continúa aquí diciendo de esta manera. Una vez conocí a un señor que jamás se reía y después comprendí de negocios tan solo entendía. Escuchen con los dos oídos. Dios Padre no es un solterón. Dios Padre nunca está aburrido y vive de muy buen humor. Una vez conocí a un señor que jamás se reía y después comprendí, lo internaron hace 15 días. El hombre mintió y ese día se mezcla el dolor al placer. Por eso hoy existe alegría, cosquillas que te hacen doler. La risa es como una estampilla que Dios al comienzo pegó. Este, este tema musical secular de paso eh, muestra cómo el hombre apreciaba, este, este autor Piero de esta canción apreciaba cómo sería Dios. Pero, ¿saben? Quiero llevarles acá, bien, hay personas que muestran a Dios como un rostro así, un poco sereno, como preocupado, quizás medio triste, lo muestran y les encanta a muchas personas de este tipo de rostro. Pero saben, aquí hay un libro en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a abrir nuestra Santa Escritura. Y la palabra del Señor dice de esta manera. ¿Quién ha creído el versículo 1, no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 continúa diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros la tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y continúa el versículo 5 diciendo, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre nosotros, sobre él, perdón, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el versículo 2 de este mismo capítulo de Isaías 53 dice, voy a leer la segunda parte de este versículo, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y quiero compartirles antes de mostrarles algo, hay un texto justamente acá hay un librito, El Camino a Cristo, y quiero llevarles al capítulo 13
del camino a Cristo, en la página 120, desde el párrafo 2 vamos a leer. Dice, muchos tienen ideas muy erróneas acerca de la vida y el carácter de Cristo. Piensan que carecía de calor y alegría. Es lo que piensan las personas, que no tenía, sino que era así como un rostro demasiado pensativo y que no tenía alegría, que era austero, severo y triste. Eso es lo que piensan las personas. Para muchos, toda la vida religiosa se presenta bajo este aspecto sombrío y siempre andan con sus rostros así como ceñidos y fruncidas la parte del la parte frontal, sus ojos caídos, la boca caída. Siempre andan así porque así piensan que es Jesús. Porque leyeron este pasaje. Varón desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Se dice a menudo que Jesús lloró, pero nunca se supo que haya sonreído. Nuestro Salvador fue, a la verdad, varón de dolores y experimentado en quebranto, porque abrió su corazón a todas las miserias del hombre o de los hombres. Pero aunque fue la suya una vida de abnegación, dolores y cuidados, su espíritu no quedó abrumado por ellos. Nunca estuvo su espíritu de esa manera abrumado. En su rostro, que dice allí, no se veía una expresión de amargura o queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida y doquiera iba, llevaba descanso, paz, gozo y alegría. Mire, eso era lo que era su rostro, el rostro de Jesús. Un rostro lleno de paz, gozo y alegría. ¿Y se imagina ustedes cómo sería el rostro del Señor Jesús? La verdad, si tenía descanso, paz, gozo y alegría, debía haber estado siempre sonriendo. ¿De acuerdo? Nuestro Salvador fue profunda e intensamente fervoroso, pero nunca sombrío o huraño. Y aquí viene muy, muy importante esta declaración. Usted, hermano, que quiere ser como el Señor Jesús, con la santidad, hay algo que tiene que reflejar físicamente lo que dice en este siguiente párrafo, o en siguiente oración de este párrafo. Dice así, la vida de los que le imiten, de usted y yo, estará por cierto llena de propósitos serios. Ellos tendrán un profundo sentido de su responsabilidad personal. Reprimirán la liviandad entre ellos y entre ellos no habrá júbilo tumultuoso, ni bromas groseras. Decirle como que tú eres chiquito o tú eres inferior a alguien o así. No va a abrir en son de bromas, ¿no? No van a haber bromas groseras. Y saben, hace muchos, muchos años, nosotros nos hacíamos entre amigos así muchas bromas de tipo como ofensivas y eso son groserías. Pero a la final nosotros sabíamos que eso era una broma. Cuando estuvimos con una persona extranjera, exactamente con un argentino, esta persona nos veía y pensaba que íbamos a discutir. Y él se extrañaba y se ponía muy, muy tenso por el tipo de bromas que se hacen. Porque al menos acá en Quito, en Ecuador, se hacen bromas eh, muy de mal gusto y todos nos reímos muchas veces. Pero ahora comprendiendo todas estas cosas, dice que entre nosotros, entre los que imiten al Señor Jesús, no habrá eh, un júbilo tumultuoso ni bromas groseras. Y aquí continúa, pues la religión del Señor Jesús da paz como un río.
no extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad, o sea, de que haya una bromita por allí. No impide la jovialidad, ni oscurece el rostro alegre y sonriente, que debe ser el suyo y el mío. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo obtener este rostro, hermanos? Y aquí justamente nos está diciendo que nosotros tenemos que servir, no para ser servidos. El Señor Jesús vino para eso y nosotros debemos imitarle eso. Es más, hasta lavó los pies. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes sirven, se sienten muy alegres o como quitados una carga de encima, contentos de haber ayudado a otra persona. Hagan la prueba si no lo han hecho. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando su amor reine en nuestro corazón, seguiremos su ejemplo. Miren, y allí es lo que nuestro rostro también va a estar alegre, no oscuro, no un rostro demasiado pensativo. Por allí hay muchos predicadores que sus rostros son así, muy pensativos, muy lóbregos. Quiero llevarles un poquito más abajo. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente. No obstante, las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar. Perdón, está mal leído. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente. No obstante, las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar. Aún así, debemos amarnos y respetarnos. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Tenemos nosotros que lograr una humildad, cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos. De esta manera, usted va a estar más confiado. Además, debemos cultivar una paciencia, dice, llena de ternura hacia las faltas ajenas. Cuando alguien nos hace algún mal, nosotros tenemos que tener paciencia llena de ternura. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Un poquito más allá. Nos acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedades que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso, que está dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en cada hora de necesidad. ¿Y saben por qué nos acosan estas tantas penas imaginarias? Porque acá arriba dice, confía en Jehová y obra el bien. Habita tranquilo en la tierra y apaciéntate de la verdad. Esas son promesas. Pero dice, sí, yo confío en Dios, pero estoy con el rostro todo arrugado, todo preocupado, un rostro demasiado, hasta de pocos amigos. Confía en Jehová. Sí, yo confío. Cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades. Hermanos, estas cosas que nosotros las estudiamos, pero no tomamos en cuenta y no decimos, Señor, gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos prometes y cumples. Y tú prometes y cumplirás. Y tus promesas de la antigüedad son promesas para ahora. Cuando nosotros comenzamos a hablar y a decir de esta manera, nuestros rostros se van a alegrar. Quiero darles una promesa muy linda acá, hermanos, para que ustedes se alegren. Miren lo que dice acá en el libro de Salmos, y yo siempre leo este salmo. El Salmo 128, hermanos, y si ustedes pueden buscarla
en su Santa Escritura. Salmo 128. Me voy a permitir a leerles de esta manera lo que el Señor promete. Y cuando nosotros tenemos hogares disparejos que no son adventistas y solamente usted es adventista o solamente yo soy adventista, miren lo que dice acá. Hay una bienaventuranza. Voy a leerles los 6 versículos de Salmo 128, desde el versículo 1. Bienaventurado todo el que teme a Jehová. Entonces yo temo a Jehová y temor es obedecer a Jehová. Entonces dice, bienaventurado todo aquel que obedece a Jehová. Yo obedezco a Jehová. Entonces debo ser feliz, bienaventurado. Dice que anda en sus caminos. Yo ando en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué bonita promesa. Y aquí viene el versículo 3, dice, tu esposa será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que será bendito el hombre que teme a Jehová. Y esto me alegra muchísimo, hermano. Muchísimo. Porque dice que si yo temo a Jehová y que ando en sus caminos, y dice que mi esposa será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, y mis hijos, yo tengo hijas, pero mis hijos, hablando del resto de hermanos, dice como plantas de olivos alrededor de tu mesa. ¿Por qué plantas de olivos? Habíamos estudiado nosotros acerca del olivo, acerca del aceite de olivo, cómo es excelente para nuestro cerebro, como plantas de olivos, y se dan cuenta lo que quiere decir ahora sí. Porque el fruto del olivo, la aceituna, produce aceite. Y ese aceite es el que nos ayuda a las conexiones neuronales y cómo yo puedo entender. Y el Espíritu Santo cómo me guía. Por eso lo que dice, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendito, Jehová te bendiga, perdón, desde Sión. Wow, ¿y por qué me va a bendecir desde Sión, Jehová? Porque yo he andado en sus caminos y yo temo a Jehová. Y dice, y veas el bien desde Jerusalén todos los días de tu vida. Y vean los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Y ahí recuerdo cuando dice en los mandamientos, y yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque acá dice, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Queridos, pero no, dice que aquí nos acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores, pero no debemos tener ese estupor, ese azar nosotros. Algunos temen siempre y toman cuitas prestadas. Todos los días están rodeados de las prendas de amor de Dios. Todos los días gozan las bondades de su providencia. ¿No se dan cuenta que todos los días, alguna vez en una escuela sabática, algún milagro que Dios ha hecho por usted, les pregunté? Y nadie respondía nada. Todos con la carita alargada, con la carita triste. Sí se han de dar cuenta que esto es muy familiar en todas las iglesias. La carita alargada, triste, con las penas. Oren por mí, mi hijo así, mi hija asado, que mi esposo así, y todos así con las caritas alargadas. No nos damos cuenta que estamos rodeados de las prendas de amor de Dios. Todos los días gozamos nosotros de las bondades divinas, de las bondades de Dios. Dice que todas estas cosas ni nos damos cuenta siquiera. Solamente el acto de respirar, hermanos. El acto de estar vivos, de amanecer el día de hoy, como se levantaron ustedes, miren. Solamente este acto de tener salud, bienestar, agradezcámosle a Dios por todos los días y ahí usted va a estar con su rostro alegre, porque el rostro de Dios es también alegre.
Estas cosas dice que pasamos por alto, estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre esparciéndose en algo desagradable, cuya llegada temen, estas cosas desagradables. Ahora mismo que nos han puesto esto del coronavirus, cómo la gente está de angustiada. Se las ve temerosos, detrás de una pantalla, detrás de una mascarilla o de doble mascarilla, con su gorro, y muchos utilizan hasta un traje especial. Se los ve con los ojos de terror, que ya me voy a contagiar o contaminar. No, hermanos, vamos para adelante. No debemos pasar por alto las bendiciones que el Señor tiene. Nuestras mentes deben estar siempre espaciándose en algo agradable, no en algo desagradable. Porque están espaciándose en todo lo que las noticias dicen. Por favor, apague el televisor y vea otras cosas. O puede ser, dice, que existan realmente algunas dificultades que, aunque pequeñas, las personas, estas cosas o dificultades pequeñas, siendo pequeñitas las dificultades, ciegan los ojos a las muchas bendiciones que demandan gratitud, a las muchas bendiciones que Dios tiene para darnos a nosotros, que nosotros deberíamos estar agradecidos, hermanos, por los alimentos. Pero nuestras oraciones se han convertido en un formal recatadero de peticiones y en una formal expresión y repeticiones como rezos se han convertido nuestras oraciones durante la comida. Hermanos, creo que algo nos está faltando. Nuestros rostros tienen que estar contentos, felices, alegres, resplandecientes. Estas dificultades, dice, con las que tropezamos, está con rojo allí, en lugar de guiarnos a Dios, en lugar de ir al Señor y a decirle, Señor, mira, tengo este problema, sí, que es la fuente de todo bien, más bien estas dificultades nos separan de Él, porque despiertan desasiego y lamentos, porque siempre están viendo las dificultades y no a Dios. Deberíamos estar viendo a Dios y las dificultades luego esas caen solas. Sí, hermanos, eso nos ha pasado, me ha pasado a mí. Comienzo a mirar al Señor y las dificultades van desvaneciéndose, van desapareciéndose, conforme vamos transitando durante todo el día y todas las semanas, meses y años. He aprendido, hermanos. No crean que esto ha venido de suyo. He ido aprendiendo. Hemos ido practicando. La clave aquí es la práctica, la fuerza de voluntad, forzarme a mí mismo. Y de esta manera Dios nos dice que somos incrédulos. Ahí está en verde. ¿Hacemos bien en ser así incrédulos? O sea, tener el rostro, un rostro triste, apagado, y tener tanta preocupación en nuestra mente, porque las preocupaciones de nuestra mente, todo eso aflora a nuestro rostro. Y un rostro de pocos amigos muchas veces se los ve. Eso es incredulidad. Nos damos cuenta que en la vida estamos representando a un Dios triste, a un Dios que no puede hacer nada por nosotros. ¿Por qué ser ingratos y desconfiados? Además, Dios nos llama como ingratos y desconfiados. Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar, en su bienestar. Hermano, tú que me escuchas, Dios está interesado en tu bienestar. El cielo está interesado en eso. Entonces, ¿por qué debemos tener miedo y preocupaciones y hacer de una cosa pequeñita algo tan grande que no nos permite ver a Dios, no nos permite ver su rostro sonriente y resplandeciente y tener también nosotros esa confianza con Él de tener un rostro de esa misma manera? Porque nosotros reflejamos lo que tenemos dentro.
Nuestros ojos reflejan lo que tenemos acá dentro, en nuestra mente. No debemos tolerar que las perplejidades y congojas cotidianas aflijan nuestro espíritu y obscurezcan nuestro semblante. Si lo permitimos, habrá siempre algo que nos moleste y fatigue. ¿Mm? Estas perplejidades y todas estas tristezas cotidianas, no debemos permitir que obscurezcan nuestro semblante, nuestro rostro. Y si es que esto permitimos, siempre hay algo que nos moleste y que nos fatigue a nosotros. No debemos dar entrada a los cuidados que solo nos inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas. Y aquí algo más. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté apesadumbrado, abrumado por el peso de la congoja, de la tristeza, pero tampoco nos engaña. Dios no nos engaña. No es la voluntad de Dios que su pueblo viva triste o acongojado o apenado. No nos engaña tampoco. No nos dice, no nos dice el Señor Jesús, no temáis, no hay peligros en vuestro camino. No, Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. Dice así, no se propone sacar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Hermanos, quiero llevarles a Juan capítulo 16:33 y vamos a ver algo que yo tenía acá eh, en diapositiva. En la parte inferior dice, perdón, en la parte inferior dice ánimo, ¿sí? Ánimo. Vamos a estudiar un poquito acerca del ánimo. Eh, vamos a Juan capítulo 16:33. Y en este libro de Juan capítulo 16, el verso 33, nos enseña algo. Jesús les estaba diciendo muchas cosas anteriores, como por ejemplo acerca de que viene el juicio de este mundo, el versículo 10, que aún cosas tengo que deciros, y que les estaba contando que iba a morir aquí. El 25 dice, estas cosas os he hablado en parábolas, pero ahora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, sino que claramente os anunciaré del Padre. El versículo 32 dice, he aquí la hora viene y ya ha venido y seréis dispersados cada uno a los suyos y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Esa es la seguridad que tenía el Señor Jesús, que el Padre estaba con él. Y a veces dice, es que estoy solo, es que nadie me viene a visitar, pero no está solo. Usted está con el Padre, hermano. Es el momento en donde debe arrodillarse, no inclinar su rostro, arrodillarse para orar, hermano. Hemos de volver a tener alguna vez algún tema acerca de la actitud y la posición física de vida en la oración y de manera bíblica. Se los puedo demostrar, porque hemos estado acostumbrados solamente a estar así, ahí, sentaditos nomás, inclinados el rostro y vamos a orar. No, así no es en lo posible. En la mayoría de veces la posición de la oración es distinta. Pero dice que el Señor Jesús dice, mas yo no estoy solo, dice el Señor Jesús, porque el Padre está conmigo. El versículo 33, que es el motivo de la confianza en Dios, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo.
pero confiad, yo he vencido al mundo. Eh, Confiad significa también tener ánimo, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Si ustedes tienen alguna otra Biblia, por ahí ustedes pueden observar eso. Pero, ¿saben qué? Ánimo viene del griego tarseo, que significa animarse, confiar, atreverse. Y aquí dice, confíen, tengan ánimo, anímense. Yo he vencido al mundo. Y si he vencido, varón de dolores y quebranto, yo estoy feliz. Yo estoy con mi Padre. Yo he vencido al mundo. Quiero llevarles a una expresión donde Jesús sana a un paralítico, en Mateo capítulo 9, versículo 2. En Mateo capítulo 9, versículo 2. Y observemos de la siguiente manera. Y le dice, y aquí le trajeron a un paralítico echado en su cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Queridos, dice, ten ánimo, confía en lo que yo te digo. Pero nosotros no confiamos en que nuestros pecados estén perdonados, porque seguimos rumiando nuestro pecado, porque pensamos que esto sí que no me ha perdonado el Señor. Hermanos, debemos estar felices, contentos, porque los pecados Dios sí nos ha perdonado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estoy recitándoles un versículo. Dice, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Veamos cuando Jesús calma la tempestad en el libro de Mateo 14, aquí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 14 y el verso 27. Dice que en el momento en que los discípulos estaban ahí, todo en la barca, ¿no? Dice de esta manera, estaban en la noche y no estaban en la tempestad, perdón, sino que los discípulos estaban en la cuarta vigilia, el versículo 25 dice, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El Señor Jesús le dice, anímense, confíen, yo soy. No teman. Hay un texto bíblico también que dice, no teman, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy su Dios. Y el Señor Jesús está indicándonos que debemos tener ánimo, que debemos tener confianza en Él. Quiero llevarles ahora aquí, hay un himno, el 424. Si usted no lo sabe, perdón, si usted no lo sabe, puede buscar este himno y ahí le pongo 424. ¿Cómo podré estar triste? Y miren, allí hace la pregunta, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? O sea, ¿cómo voy a ser incrédulo? Los himnos, hermanos, de nuestros himnarios tienen que ver muchísimo con la teología, completamente. Dice, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en él, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Y luego en el coro dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Continúa en el siguiente párrafo.
en el párrafo número 2, dice, nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir, perdón. A Cristo, paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Miren, y esta debe ser realmente nuestro sentir. Dice, el Señor me dice, no te desalientes. Y cuando yo leo su palabra, dice, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin descansar. Y todas sus bondades me da sin limitar. El párrafo 3 dice, siempre que estoy tentado o que en la sombra estoy, más cerca de él camino y protegido voy. Más cerca de él, o sea, más cerca de Jesús, camino. Y si estoy cerca de Jesús, estoy protegido. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, si es que desmaya mi fe y estoy ansioso y mi rostro va a cambiar de esta manera, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Miren, cómo el Señor oculta de nosotros su rostro. Vamos a leer solamente 2 pasajes. Isaías 59:2, muy conocido. Libro de Isaías, capítulo 59 y el verso 2. Observemos lo que dice aquí. ¿Qué es lo que hace ocultar de nosotros su rostro? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades, en otras versiones dice vuestras maldades, y en otras vuestros pecados dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Y cuando ustedes ocultan el rostro como padres contra sus hijos, ¿cómo está su rostro? Su rostro está triste y preocupado. También el rostro de Dios puede estar triste y preocupado por nuestros pecados, porque Él siempre está tratando de hacer el bien por nosotros, pero nosotros lastimosamente no lo queremos. Perdón, o más bien, lo queremos, pero no creemos. Apocalipsis 6:16. Vamos a un texto más. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 16. Dice de esta manera. Y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y esconded del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dios también tiene un rostro que espanta porque tiene iras, pero esa no es la norma del Señor. Miren, para nosotros, permítame ponerla aquí, para nosotros, para las personas salvadas, Dios no tiene su rostro así, ¿correcto? Esperemos de que nosotros seamos salvos también y no desconfiemos de que el Señor nos pueda salvar de donde nosotros estamos, de nuestros pecados más recónditos, más escondidos que tengamos. El Señor nos puede sacar solamente si confiamos y confesamos nuestros pecados. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y aquí en este libro encontré algo interesante. Y vamos a leer algunos textos muy interesantes también que el Señor nos permitió conseguir. El versículo 14 dice de esta manera: si se humillare mi pueblo, clave, humillarse, sobre cual mi nombre es invocado. Dice, y además, y oraren
y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El rostro de Dios no va a estar oculto para nosotros. Y eso debe estar para nosotros siendo ya de una alegría enorme. ¿De acuerdo? Yo les puse con ese fondo amarillo porque la verdad es que este fondo amarillo produce mucho la alegría. Es el sol, ¿no? Es el sol. Es como representación. Veamos entonces que aquí nos dice que si se humillare mi pueblo, dice que el Señor va a quitarnos nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y dice que debemos buscar su rostro, porque recuerdan que a imagen de quien los creó, nos creó a nosotros, a imagen y semejanza de Él. Y creo que Adán y Eva no debieran haber estado con un rostro así alargado, todo triste, ¿no? Vamos a Daniel 9:17. A Daniel 9:17. Y aquí encontré algo más. Ajá. En Daniel capítulo 9 y el versículo 17, porque Daniel es realmente la profecía, ¿no? Perdón. Dice de esta manera, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El rostro de Dios resplandece. ¿Se dan cuenta? Mateo 17:2. Mateo 17:2. Y aquí encontramos otra declaración. Muy bien. Llegamos a Mateo y el 17:2. Y aquí habla de la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Cuando Moisés estaba con Dios ahí en el monte Horeb, recibiendo los 10 mandamientos, Moisés tenía su rostro también resplandeciente. Y no debió haber estado un rostro resplandeciente, alargado, triste, acongojado, no. Debió haber estado alegre porque estaba ahí con Dios, había visto el reflejo de Dios ahí, había escuchado directamente la voz de Dios. Salmos 31:16. Vamos al libro de Salmos, el capítulo 31 y el verso 16. Miren lo que dice de esta manera. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Decía, el rostro de él sobre mí, que resplandezca. Sálvame por tu misericordia. Números, capítulo 6, para ir terminando ya. Números, capítulo 6. Y es preciosa este saludo, esta despedida, ¿no? Dice, Jehová te bendiga y te guarde, el versículo 24. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y para dar prácticamente ya irnos despidiendo con el Salmo 80, el versículo 3. Salmo 80 y el versículo 3, vamos a darnos cuenta de algo más. Salmos 80 y el versículo 3. Y aquí en la Biblia de estudio yo había conseguido 80:30. Ustedes pueden quitar esto. Es 83 de la Biblia de estudio de la... Aquí quitemos esto. De la Biblia de
de Reina Valera Gómez, ¿no? Que siempre la tengo yo en mis manos, que es una Biblia de estudio. Dice, oh Dios, restáuranos. Sí, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos, yo les puse aquí la sonrisa de Dios. Tengamos ánimo, tengamos confianza. Eso nos va a permitir a nosotros que seamos felices, que seamos alegres en todo el resto de nuestras vidas. Permítame, estoy quitando esto, ¿no? Y de esta manera, nosotros tenemos que volcarnos a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Aquí, confiar en el Señor y confiar en el Señor para dejar de ser ya incrédulos y así reflejar un rostro alegre, no un rostro triste, alargado, apenado, sino siempre alegre. Hay un himno muy hermoso que dice así, corazones siempre alegres, llenos de felicidad, somos los que a Dios amamos, redivina juventud. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y que les permita tener siempre esos rostros alegres cuando hablen con cualquier persona. Cuando alguien le insulte, usted no se ponga deformado su rostro. Levante su rostro con paciencia y con serenidad. Puede responderle a la persona. Que el Señor le acompañe, hermanos, en este día.